Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los transformadores. En este vídeo vamos a ver en qué consisten los transformadores y ya en el siguiente vídeo vamos a ver el transformador básico. ¿En qué consisten los transformadores? Bueno, pues consisten en lo siguiente. Imaginad que aquí tenemos un circuito donde tenemos una bobina, pero enfrente de este circuito tenemos otro circuito donde tenemos otra bobina. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que tenemos dos bobinas, una enfrente de la otra. Bueno, pues cuando tenemos una bobina enfrente de la otra, aquí tenemos un transformador. ¿Cuál es la gracia de tener una bobina enfrente de la otra? Vamos a verlo rápidamente. Mirad, aquí tenemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación y ya vemos que la fuente de alimentación produce un voltaje alterno. Eso significa que aquí tenemos una corriente alterna. Como tenemos una corriente que va cambiando y va atravesando un inductor, ya sabemos que se genera un campo magnético cambiante, y como el campo magnético es cambiante, ya sabemos que se genera un voltaje inducido. Ahora bien, aquí ya vemos que tenemos un segundo circuito y aquí tenemos una bobina enfrente de la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente: si están lo suficientemente cerca, ya vemos que las líneas de fuerza del campo magnético producida por la primera bobina o el flujo magnético producido por la primera bobina están atravesando la segunda bobina. Si atraviesan la segunda bobina, aquí tenemos un voltaje inducido. Y recordad que si aquí tenemos una corriente alterna, el voltaje inducido es alterno. Y si nosotros colocamos aquí una carga, ya sabemos que vamos a tener una corriente y la corriente es alterna. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos conseguido con esto? Hemos conseguido realmente un aislamiento eléctrico, porque ya vemos que aquí tenemos dos circuitos totalmente diferentes, pero no tenemos ninguna conexión directa. ¿Cuál es la conexión? Bueno, pues ya vemos que es vía magnética. Porque aquí hemos conseguido llevar un voltaje, porque ya vemos que el primer circuito tiene un voltaje, es decir, tenemos una fuente de alimentación, pero para el segundo circuito no tenemos ninguna fuente de alimentación. Pero ya hemos visto que gracias a tener las dos bobinas una cerca de la otra, bueno, pues que las líneas de fuerza del campo magnético producidas por la primera bobina, como atraviesan la segunda bobina, aquí se genera un voltaje inducido. Y como aquí tenemos una carga, bueno, pues ya sabemos que tenemos una corriente. Y si la corriente del primer circuito es alterna, la corriente del segundo circuito tiene que ser alterna, porque el voltaje inducido es alterno. Bueno, pues como digo, hemos conseguido un aislamiento eléctrico, porque nos hemos llevado la corriente de un circuito a otro, sin la necesidad de conectarlos directamente. Ahora bien, ¿de qué depende este voltaje inducido? Bueno, pues depende de la inductancia mutua. Y la inductancia mutua depende tanto de las inductancias que tenemos en cada bobina como del coeficiente de acoplamiento. Y el coeficiente de acoplamiento, bueno, pues realmente depende de la distancia que hay entre las dos bobinas. Cuanto más cerca, bueno, pues mayor coeficiente de acoplamiento y mayor va a ser el voltaje inducido. ¿Cuándo vamos a tener el coeficiente de acoplamiento máximo? Bueno, pues lo vamos a tener cuando tenemos un núcleo y enrollamos ambas bobinas. Porque si enrollamos ambas bobinas en un núcleo común, bueno, pues todas las líneas de fuerza del campo magnético producidas por la primera bobina van a atravesar la segunda bobina. Es ahí, entonces, cuando tenemos un máximo de coeficiente de acoplamiento. Bueno, pues en palabras, lo que acabo de decir lo tenemos aquí. Nos dice que la cantidad de voltaje inducido en la segunda bobina a consecuencia de la corriente en la primera, bueno, pues que depende de la inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia presente entre las dos bobinas? Y la inductancia de cada bobina y la cantidad de acoplamiento entre las dos bobinas, bueno, pues que establecen la inductancia mutua. Bueno, pues ya vemos que la inductancia mutua depende tanto de la inductancia que tiene cada bobina y del coeficiente de acoplamiento, que lo expresamos con una K cursiva. Y ya vemos que la inductancia mutua, bueno, pues la expresamos con esta L cursiva. Y como subíndice, bueno, pues ya vemos que tenemos N. ¿Cómo obtenemos nosotros el coeficiente de acoplamiento? Bueno, pues lo obtenemos de esta manera. Simplemente es una relación de flujos. Aquí tenemos el flujo, es decir, las líneas o el número de líneas de fuerza del campo magnético producidas por la primera bobina que están atravesando la segunda bobina. Y en el denominador que tenemos, bueno, pues tenemos el flujo total producida por la primera bobina.
¿Qué podemos decir del coeficiente de acoplamiento? Bueno, pues que no tenemos unidades, porque recordar que las unidades del flujo magnético son Webers, que lo expresamos con W y B, y como lo tenemos tanto en el numerador como en el denominador y esto se cancela, bueno, pues podemos sacar en claro que el coeficiente de acoplamiento no tiene unidades. ¿Cómo obtenemos nosotros la inductancia mutua? Bueno, pues con esta ecuación de aquí. Ya sabemos que depende tanto de las inductancias que tenemos en cada bobina como del coeficiente de acoplamiento. Bueno, pues recordar lo siguiente, que el coeficiente de acoplamiento no tiene unidades y aquí estamos multiplicando Henry por Henry, es decir, que tendríamos Henrys al cuadrado, pero como tenemos la raíz cuadrada, bueno, pues podemos sacar en claro, y como es lógico, que la unidad de la inductancia mutua tiene que ser Henrys. Bueno, pues más adelante veremos de dónde viene esta ecuación, pero en este vídeo simplemente vamos a ver cómo utilizar estas dos ecuaciones, es decir, cómo obtener el coeficiente de acoplamiento y cómo obtener la inductancia mutua. Como siempre, bueno, pues vamos a ver unos ejercicios simples. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una bobina realmente produce un flujo magnético total de 50 microwebers, pero nos está diciendo que 20 microwebers realmente están atravesando la segunda bobina. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de acoplamiento? Ya sabemos que para obtener el coeficiente de acoplamiento tenemos esta relación, el número de líneas de fuerza de campo magnético o flujo magnético que están atravesando la segunda bobina que vienen de la primera bobina entre, bueno, pues ya sabemos que tenemos el flujo total. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación de aquí y dándole solución obtenemos el coeficiente de acoplamiento. Aquí lo tenemos. Y recordar que como tenemos las mismas unidades tanto en el numerador como en el denominador, ya sabemos que el coeficiente de acoplamiento no tiene unidades. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la inductancia mutua cuando nos dan como dato el coeficiente de acoplamiento y también la inductancia de cada bobina? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mirar, aquí tenemos este ejercicio donde nos dice que dos bobinas están enrolladas en un solo núcleo, es decir, que el coeficiente de acoplamiento es máximo. Y nos dice que el coeficiente de acoplamiento es de 0,3. La inductancia de la bobina número 1, bueno, pues es de 10 microhenries. Y la inductancia de la bobina número 2 es de 15 microhenries. ¿Cuál es la inductancia mutua? Ya sabemos que la inductancia mutua la obtenemos a partir de esta ecuación, que depende del coeficiente de acoplamiento y también de la inductancia que tiene cada bobina. Y son datos que nos están dando. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dando solución, obtenemos la inductancia mutua. Recordar que el coeficiente de acoplamiento no tiene unidades y aquí tenemos microhenries por microhenries, serían microhenries al cuadrado, pero como tenemos la raíz cuadrada, simplemente, y como es lógico, las unidades de la inductancia mutua tienen que ser henries, en este caso microhenries. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que son ejercicios muy simples, pero ya sabemos que empezamos por los ejercicios muy simples y se acabarán complicando estos ejercicios según vayamos avanzando en el curso. Bueno, pues simplemente para que veáis cómo obtener el coeficiente de acoplamiento y la inductancia mutua. Ya más adelante veremos de dónde viene esta ecuación, pero por ahora, para que veáis cómo obtener la inductancia mutua, que todo esto lo necesitamos para saber cuánto voltaje inducido tenemos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el transformador básico. Hasta la siguiente.